Si hablamos de las e-bikes que Mondraker ha presentado desde comienzos de 2024 hasta ahora, podemos decir que tanto la Dune, la NIT y la Crafty han hecho muchísimo ruido. Pero hay una Mondraker cuyo lanzamiento parece haber pasado desapercibido para la mayoría de riders. Hablo de la Mondraker Sly, una e-bike ligera de Mondraker que viene a complementarse con la NIT, aunque en realidad podríamos decir que es una NIT de aluminio con motor Bosch y con unos cuantos miles de euros de menos en su factura. Yo soy Jesus, bienvenidos al canal y espero que hoy me acompañéis en este vídeo tan especial en el que vamos a sacar de esta caja esta fabulosa y nueva Mondraker Sly. La vamos a montar y mientras tanto hablaremos un poco de ella. Así que no te lo pierdas, empezamos con el vídeo. Mondraker ha sacado la Sly con el objetivo de que más público pueda hacerse con una e-bike ligera. Actualmente las e-bikes ligeras están íntimamente ligadas a e-bikes de gama alta con precios altísimos. Sin embargo, esta Mondraker Sly presenta dos únicos montajes a precios bastante aceptables si lo que estás buscando es una bicicleta eléctrica ligera que te permita tener las sensaciones más orgánicas posibles. Mientras le voy quitando los plásticos, déjame que te cuente que la Sly nació en las oficinas de Mondraker desde un prototipo mecanizado de la NIT, así que sin duda alguna podemos afirmar que la Sly es prácticamente una NIT de aluminio o al revés. De hecho, si comparamos las geometrías, vemos que se parecen mucho. El ángulo de dirección es exactamente el mismo, la altura de pedalier solo cambia en 2 o 3 milímetros. Evidentemente el reach cambia entre tallas y aunque no coinciden, está claro que la Sly es un poco más recortada, pero está disponible en 5 tallas, mientras que la NIT en 4. El ángulo de sillín es básicamente idéntico, solo hay una variación de medio grado. Es que es lo que comentamos, prácticamente la misma bici, pero con material y motor distintos. Y ya que hablamos del motor, la Mondraker Sly viene equipada con el motor Bosch SX, un motor con 55 Nm de par y con 600 vatios de potencia pico. Este motor lo hemos probado en el canal en la Mondraker Dune y créeme cuando te digo que apenas parece que es un motor de una e-bike ligera. Tan solo se nota cuando el terreno se complica cuesta arriba de forma exagerada y demandamos ese extra de par. Al igual que la Dune, la Sly viene con batería de 400 vatios-hora y opcionalmente le podremos poner el Range Extender de Bosch con 250 vatios-hora extra. Este modelo que tenemos aquí es el de la Sly RR, el modelo de gama superior. Este modelo viene con una horquilla Fox 36 Performance, con cartucho grip y con 160 mm de recorrido. El amortiguador es un Fox Float X Performance de 185 x 55 mm. Los frenos de esta e-bike son los SRAM Code Bronze. Por otro lado, las ruedas son las Mavic E Cross Trail. La transmisión es la nueva SRAM GX AXS T-Type. Una transmisión muy resistente y precisa. El resto de periféricos, manillar, puños, potencia, tija y no sé si se me escapa algo más, son de la firma On-Off, una firma interna de Mondraker que ha subido el nivel en los últimos años una barbaridad. El modelo más básico es el Sly R, que viene con suspensiones Rockshox más normalitas, frenos SRAM DB8 y transmisión AXS T-Type, pero el modelo de montaje S1000, que no tiene ninguna mala pinta. El modelo básico tiene un PVP de 6.000 euros y este que estamos montando son 7.000. Sinceramente, y esto es mi opinión, esos 1.000 euros de diferencia en PVP merecen ser pagados por la diferencia de montaje. Mientras terminamos de ajustar manillar, sillín, tija, potencia y demás, quiero comentar que esta bicicleta es de aluminio y no lo parece. Las soldaduras están tratadas para que no se noten y a simple vista puede parecer que el triángulo delantero es de fibra de carbono, pero si nos fijamos vemos como las soldaduras están pulidas. Un trabajo espectacular.
En fin, ya tenemos montada la bicicleta, tan solo nos queda comentar que como todas las Mondraker de nueva generación, el sistema de suspensión es el 0 actualizado, en el que el amortiguador adopta una posición más horizontal y va anclado al basculante en lugar de la violeta inferior. Este sistema se caracteriza por su alta eficiencia en la pedalada y su reactividad y sensibilidad. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, yo me lo he pasado estupendamente montando esta bike en pleno campo. Y si queréis ver el unboxing de mi bicicleta no eléctrica, que también hicimos en el campo, de hecho por aquí mismo, por aquí te dejo este vídeo. Pero si prefieres ver un test de la Mondraker Dune, debes hacer clic por aquí abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo, sed buenos.